estos dos capítulos que quedan, lo que comenzamos a ver hoy y el último capítulo también, son un cierre de todo un poco el argumento que se ha ido desarrollando, dejar todo bien redondito, ningún cabo suelto. Entonces es un cierre de dos capítulos, y lo primero que vamos a trazar hoy y la próxima semana es el capítulo que se llama Un reino incorruptible, y donde vamos a hablar específicamente sobre la edificación de la iglesia y sobre nuestro llamado a edificar una iglesia incorruptible. Porque hemos hablado muchas cosas en cuanto al reino, estuvimos hablando también algunas semanas sobre la influencia social que tiene la iglesia, cómo la iglesia penetra en el tejido social, es luz, es sal, pero es muy fácil cuando empezamos a trabajar en el plano social perder de vista nuestro foco. Es muy fácil desenfocarnos. Y por eso es clave entender que la única obra que Dios está llevando a cabo en esta era es la edificación de su iglesia, y que a nosotros nos llamó a colaborar en esta edificación. Entonces, desde ese punto de vista necesitamos reenfocarnos en esta tarea y entender la responsabilidad que nosotros tenemos, porque dice el apóstol Pablo, y lo vamos a ir leyendo, pero dice en Corintios de que el fundamento ya está puesto y cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, si tú no lo sabías, hoy yo quiero notificarte que tú eres un sobreedificador. No eres solo un edificador, eres un sobreedificador. O sea, se te llamó a edificar sobre algo que ya comenzó a edificarse. No estás partiendo de cero. El fundamento es Cristo, luego vinieron los apóstoles, luego vinieron otros, y esos otros, hasta llegar a nosotros. En el camino hay un montón de pisos que hubo que quemarlos completos, de otros pisos salvamos poquito, de otros pisos salvamos harto, y aquí estamos. Y cada uno mire cómo sobreedifica. Y ojalá no se nos queme tanto en nuestra generación. Y si es que el Señor aún no viene, dejarles algo más o menos bien hecho a la generación que venga. O sea, vamos a hablar hoy netamente de la edificación de la iglesia. De eso vamos a hablar. La iglesia como el cuerpo de Cristo. La iglesia global, pero que tú la puedes tocar únicamente a través de la iglesia local. Entonces vamos a hablar sobre cómo edificar una iglesia incorruptible, y vamos a hablar de un reino incorruptible, por eso se llama así el capítulo. Entonces lo primero que vamos a trazar acá es la diferencia entre incorrupción e incorruptibilidad. Vamos a poner varios conceptos, pareciera que fueran complejos, densos, pero no lo son, son más intuitivos de lo que parece. Entonces, vamos a comparar incorrupción con incorruptibilidad. Incorrupción, ¿qué significa eso? Algo incorrupto es algo sin corrupción, ¿no es cierto? Algo que no está corrupto. Estamos hablando en un sentido espiritual. Ya no estamos hablando acá de la política, no estamos hablando de la familia, estamos hablando del edificio espiritual que Dios llama iglesia, compuesto de piedras vivas. Por ende, en este plano la corrupción tiene que ver con un asunto espiritual, una sustancia espiritual, ¿ok? Entonces, incorrupción es algo sin corrupción, que no tiene corrupción ahora, pero el hecho de que ahora no esté corrupto no significa que mañana no pueda corromperse. Algo incorrupto se podría corromper mañana, aunque ahora esté puro, ¿se entiende? Pero algo incorruptible significa algo que no se puede corromper. No son lo mismo. De hecho, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, estas dos palabras están. Si tú te vas al griego, si tú quieres estudiar algunos conceptos más profundamente, tienes que cotejarlo en el griego, porque a veces la misma palabra griega la traducen con distintas palabras al español, o al inglés, o al idioma que tú leas la Biblia. Entonces tú dices, está hablando de cosas distintas, pero te vas al griego y era la misma palabra, estaba ahí escondidita. O al revés, a veces encuentras en varios versículos la misma palabra en español, pero te vas al griego y eran palabras distintas. Por ejemplo, vida. El que no pierde su vida por causa de mí, alma, era la palabra alma, vida psique. En otro lugar dice tendrá vida eterna, pero zoe. Entonces, son palabras distintas. Entonces, si nos vamos al griego acá, cuando hablamos de incorrupción, se ocupa la palabra griega aftarsia. Aftarsia significa algo que no tiene ningún tipo de corrupción en su estado actual. Por otro lado, incorruptibilidad viene del griego aftartos. Se parece, están súper relacionadas. Aftarsia
y aftartos, dos palabras griegas. Aftartos significa algo que no se puede corromper. O sea, algo incorruptible significa que no tiene corrupción hoy, que no se va a corromper mañana, ni pasado mañana, nunca, porque no se puede corromper, su naturaleza no se lo permite. Es incorruptible. Romanos capítulo 1, verso 23, Romanos 1, 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Ves? La gloria del Dios incorruptible. Solo Dios es incorruptible, el Dios increado, el Dios eterno, el que existe en sí mismo. Solo Él es incorruptible. Su naturaleza no se puede corromper. Él es siempre el mismo, siempre perfecto, siempre santo. Todo lo demás, todo lo creado es corruptible, se puede corromper. Y por eso se corrompió. ¿Por qué el hombre se corrompió? Porque era corruptible. Era posible que se corrompiera y pasó. ¿Por qué Satanás se corrompió? Porque era corruptible. ¿Por qué la creación se corrompió a causa del pecado del hombre? Porque era corruptible. ¿Por qué Dios no se corrompe? ¿Por qué Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos? Porque Él es incorruptible. Entonces acá contrasta la gloria del Dios incorruptible y el hombre corruptible. Por eso Adán se corrompió. Estamos hablando de corrupción espiritual, del pecado que entró en el hombre, la simiente del pecado. Entonces Luzbel, o Satanás, y los ángeles que lo siguieron fueron creados en incorrupción. Dios no lo creó pecador a Satanás. Satanás eligió pecar, pero fue creado en un estado de incorrupción. Él eligió pecar y Dios le dio ese libre albedrío. Igual al hombre, el hombre tenía el libre albedrío de elegir obedecer a Dios o pecar. Y el hombre eligió pecar, pero tenía el libre albedrío. O sea, Dios no lo obligó a pecar. La puerta estaba allí. Entonces fue creado en un estado de incorrupción, pero era posible que se corrompiera, porque no era incorruptible. Romanos capítulo 5, verso 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, a causa de el pecado de Adán, la muerte pasó a todos los hombres y por tanto la corrupción pasó a todos los hombres. Todo el género humano se corrompió a causa del pecado de Adán. Por eso que el hombre se volvió el viejo hombre. La humanidad se volvió el viejo hombre. Y no solamente la humanidad carga el peso del pecado de Adán, toda la creación se corrompió a causa del pecado. Los animales que eran pacíficos se volvieron violentos, se volvieron feroces. Toda la creación se alteró, se desordenó. Nosotros no alcanzamos a vislumbrar, no podemos vislumbrar cómo era la creación antes de la caída de Adán. Es más, como nosotros nunca conocimos a Adán antes de la caída, nosotros no vislumbramos todo lo que perdimos. Una vez el apóstol Lucas nos ilustraba esto y nos decía, si tú vieras a Adán, si tú vieras a Eva, llorarías por todo lo que perdimos. Ellos eran seres gloriosos en todos los sentidos. Su mente, su espíritu, su cuerpo, eran guapos, en todo sentido, lloraríamos amargamente por lo que perdimos. Terrible, la caída. O sea, todo se corrompió y aún la creación se corrompió. Por causa del pecado, toda la creación fue sujetada a esclavitud de corrupción, dice la palabra. Dos versículos acá para respaldar esto. Génesis 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Ves? O sea, la tierra fue maldita por el pecado del hombre. Fuerte, ¿eh? Vamos a tener que pedirle explicaciones a Adán cuando lo veamos. Y Romanos 8, del 20 al 21, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, esclavitud de corrupción, allí fue sujetada esta creación, la vieja creación. Entonces Dios crea al hombre sin corrupción, en un estado de incorrupción. El hombre no tenía corrupción, pero era corruptible, se corrompió y a causa de eso todo lo creado se corrompió. ¿Por qué el hombre se pudo corromper? Porque el hombre no tenía a Dios dentro, como tú lo tienes ahora. Solo Dios es incorruptible, el hombre no. Tenía la imagen y la semejanza, pero no la vida de Dios. Por eso se pudo corromper. Solo Dios es incorruptible. Y acá se desglosa un principio, y es que la imagen y la semejanza de Dios nunca darán a luz la incorruptibilidad. El esfuerzo humano, o sea, si tú te esfuerzas por no corromperte, eso te va a servir por un tiempo, pero a la larga, tarde o temprano, te vas a corromper. Estoy hablando de corrupción espiritual, estoy hablando de pecado, estoy hablando de carne, estoy hablando de corromper nuestros propósitos, nuestros intereses, nuestras motivaciones, de echar a perder el edificio de Dios, de eso estoy hablando. La carne no es capaz de sostener la incorrupción. Entonces, si yo te digo, sostén este celular en el aire así, yo te digo, sosténlo así, sosténlo, 1 hora, sosténlo. Tú dices, qué fácil, esto pesa, no sé, 200 gramos, no sé cuánto pesa esto más, de como 400 gramos, no sé, bueno, lo que sea. Fácil, ya, déjalo ahí, pero déjalo. 1 hora, y se empieza a cansar el brazo, pero todavía tú puedes porque tú eres fuerte. 2 horas, 3 horas. ¿Se acuerdan la competencia de los toki? Que era sostener un tronco, a ver quién aguantaba más. Y estaban 2 días con el tronco ahí, rudo, tremendo. Pero a la larga en algún momento se cansan, porque si nadie es aquí un superhéroe, un Superman, ¿no es cierto? En algún momento se cansa. Entonces ese es el concepto, aunque bueno, a mí no me da para un tronco, pero con el celular basta para ejemplificar. Lo que quiero ejemplificar es esto, que tú lo miras y tú dices, es fácil. Fácil ahora, en 2 horas, cuando estés acalambrado, ya no te va a parecer fácil. O sea, lo mismo es con el pecado. Tú dices, ¿no engañar a mi esposa? Fácil. Sosténlo tú en tu fuerza. Sosténlo en tu fuerza a ver cuántos años dura. ¿Por qué crees que hay tantos divorcios en el mundo? O sea, intenta edificar la vida de gente sin corromperte. Tú dices, no, pero ¿cómo yo voy a terminar como tal persona, amargado? Sí, espérate que te traicione la gente, que se porte mal contigo. Claro, que venga alguien y se ponga a predicar una herejía en tu casa de iglesia y se robe gente y les enseñe puras cabezas de pescado, que nos ha pasado. Espérate. Y ahí no es tan fácil no amargarse. Cuando vengan las tentaciones, cuando vengan las dudas, cuando venga tantas cosas. Entonces, si tú planeas sostener esto en tus fuerzas, te vas a corromper. Ese es el punto. Solo la vida de Dios nos puede permitir edificar sin que lo que edifiquemos se corrompa. Porque la idea aquí no es edificar algo bonito, es edificar algo que cuando nosotros no estemos, permanezca. Ese es el logro. Porque tú puedes edificar algo muy grande y tú puedes ver en la historia reciente hombres y mujeres de Dios que han levantado grandes ministerios, pero no lo hicieron sobre la gracia de Dios, lo hicieron sobre ellos mismos, sobre su carisma, sobre su don. 50 años después muere el hombre y la mujer de Dios, se cierra el ministerio, porque eso se veía bonito, había mucha gente, pero era corruptible. En cambio, tú puedes edificar con la vida de Dios algo tal vez menos vistoso, más lento de edificar, pero que cuando el hombre y la mujer de Dios que lo fundó ya no está, continúa aún mejor, porque era incorruptible. Fue edificado con los materiales correctos. Para allá vamos, y vamos a hablar de los materiales con los que tenemos que edificar la casa de Dios, que es la iglesia, que es el reino. En esta era, la iglesia es la expresión tangible del reino. Bueno, avanzamos.
Hechos capítulo 13, del 34 al 37. Dice, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio, ¿qué cosa? Corrupción. O sea, se pudrió, básicamente. Quedaron los puros huesitos. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿Quién es ese a quien Dios levantó de los muertos? Cristo. Entonces acá está predicando el apóstol Pablo, él está hablando del evangelio de los judíos, por ende él les tiene que poner versículo para cada cosa que dice, por eso él cita los salmos y acá cita Isaías 55 y el Salmo 16, porque si no los judíos no le iban a creer. Y Pablo dice acá que todos los hombres del viejo pacto, como David, que David era para ellos el modelo del rey perfecto, después de David, Dios mismo compara a todos los reyes con David. Y anduvo en los caminos de David su padre, y no anduvo en los caminos de David su padre. Siempre la vara fue David, o sea, el tipo marcó digamos, para Israel era David, tenía, no sé, Elías, Moisés, eran como los más, no sé, destacados. Pero Pablo dice, incluso David sirvió a su generación y vio corrupción. Fue un rey justo, hizo un montón de cosas, el tabernáculo de David, adoración 24/7, el dulce cantor de Israel, se corrompió, se llenó de gusano igual. O sea, Pablo está acá desarrollando un punto. Pero luego dice, luego de que todos esos hombres del Antiguo Testamento sirvieron a su generación y se corrompieron, Dios envió a uno que no se corrompió, que no vio corrupción. Y acá ocupa la resurrección de entre los muertos para enseñarnos un principio. Porque David literalmente se pudrió, su cuerpo se corrompió. Están los puros huesitos en algún lugar, nadie sabe dónde. Pero Cristo no, porque Él resucitó de entre los muertos al tercer día. Entonces, lo que ocurrió en el Evangelio es que la incorruptibilidad entró en el mundo. En un mundo donde todo era corruptible, Dios, que es incorruptible, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, el Evangelio es la introducción de lo incorruptible en el mundo. Una nueva sustancia entró en el mundo hace 2000 años, la sustancia de lo incorruptible, lo que no se puede corromper. Por eso Cristo tenía que resucitar de entre los muertos, porque Él no podía ver corrupción. Estaba profetizado que Él no podía y Él no puede ver corrupción, porque es incorruptible. Y por eso todo lo que Él es y todo lo que Él hace es incorruptible en todos los sentidos, en todas las cosas. Entonces el Evangelio introdujo lo incorruptible en el mundo. Todos los hombres del Antiguo Testamento, no importa cuán grandes fueron, se corrompieron porque su naturaleza adámica era corruptible. Y ahora analiza espiritualmente a todos los hombres del Antiguo Pacto. David, el hombre conforme al corazón de Dios, fornicó con Betsabé, ¿o no? Elías, el gran profeta, depresivo. Jeremías, bueno, ni hablar, escribió un libro que se llama Lamentaciones. ¿Quién más? Moisés golpeó la roca, y la roca era Cristo. Por eso no entró, porque el tipo golpeó a Cristo. Dios no le perdonó eso. Entró Josué y Caleb, pero no entró Moisés. ¿Cómo está? ¿Duro? Dios fue muy duro con Moisés. ¿Quién más? Noé construyó el arca, el gran patriarca, se embriagó en pelota, desnudo, para nuestro público internacional. Se embriagó desnudo y ahí quedó. Apagó tele. El gran patriarca Noé. Y así, haz la lista. Todos los santos del Antiguo Testamento, todos los hombres y mujeres de Dios, en algo se corrompieron, porque su naturaleza era corruptible. Si tú con esa naturaleza corruptible, adámica, pretendes que vamos a edificar la iglesia, esto se va a corromper en muy poco tiempo. Por eso que edificamos y se cae, edificamos, se cae.
estamos ocupando los materiales incorrectos. Entonces, tenemos que, se nos tiene que revelar generacionalmente cómo edificar algo que no se corrompa, aunque no sea tan grande, pero que en 50 años más todavía esté. Que en 100 años más, si el Señor aún no viene, todavía esté. Y no algo que se degenere. Todo lo que el hombre hace se degenera muy rápido. Muy rápido. Yo recuerdo cuando yo trabajaba secular, me tocó ejercer un cargo de jefatura. Y uno trata de plasmar su estilo de liderazgo, de plasmar ciertas maneras, ciertos métodos, implementa algunas ideas, buenas prácticas, hace qué está haciendo la competencia, cómo podemos mejorar esto, el proceso, implementa buenas ideas y cosas. Sales tú como jefe, viene un jefe nuevo y ya al año está chacreada la cuestión de nuevo. O sea, duró muy poco lo que tú implementaste. Eso mismo, ¿no es cierto? Es muy obvio que va a pasar. Bueno, eso mismo pasa en las iglesias. No sé, ya la red de varones, tenemos un líder, cambiémoslo, ya se chacreó. O sea que lo que se edificó, no lo digo por los varones, ya, la red de mujeres, ya red de jóvenes, el que sea, la iglesia, ya, el pastor se murió, pongamos a otros. Por decir algo, no sé, para no ser tan triste. ¿Por qué lo que edificamos empieza a deteriorarse tan rápido? ¿Por qué grandes avivamientos se han convertido en denominaciones vacías, legalistas? ¿Por qué? ¿Por qué, como decía una vez el apóstol Juan Balistreri, por qué no hemos podido conectar 2 generaciones sin corrompernos en el edificio de Dios? Lo que una generación comienza bien, en algún punto se nos corrompe y ya en la siguiente está corrupto. ¿Qué pasa? Y la respuesta es los materiales que estamos usando. Estamos edificando con la vida adámica, no con la vida increada de Dios. Por eso esto no se trata de lo lindo que tú puedas hacer para Dios. Es que yo danzo bonito, es que yo pinto bonito, yo predico bonito. Esto se trata si eres capaz de impartir la vida divina en la gente. Aunque al principio no se vean tantos resultados, tantos frutos. Pero dice la palabra, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Si tú impartes del pan de vida en la gente que es Cristo, de la vida divina, al principio puede que no haya mucho resultado, alguno hasta quizás se va a alejar, pero después de muchos días ese pan va a volver a ti y va a dar fruto. Si tú impartes de la vida divina en la gente, aunque pareciera que no, que avanzan lento, que algunos se va, yo he visto gente volver y empezar a germinar eso que quizás hace mucho tiempo se plantó, porque la vida de Dios permanece. O sea, todo el tema de la edificación se trata de aprender a trabajar con la vida de Cristo en la gente, cómo impartimos de esta vida, cómo transmitimos de esta vida cuando oramos, cuando predicamos, cuando adoramos. Ese es todo el tema. Bueno, pero vamos a ir desarrollándolo. Segunda de Timoteo 1, 9 al 10, que nos salvó, voy a leer la versión pechita, dice que nos salvó y nos ha llamado con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su voluntad y su gracia, la cual nos fue dada en Jesucristo desde antes del tiempo de las eternidades, siendo ahora manifestada por la revelación de nuestro Salvador Jesucristo, quien habiendo abolido la muerte, manifestó la vida y la incorruptibilidad mediante el Evangelio. Dime si no es potente este versículo. O sea, más claro, echarle agua. O sea, te está diciendo, Cristo vino para hacer 2 cosas. Número 1, Él quitó la muerte o abolió la muerte, la anuló, la declaró ilegal, Él destruyó la muerte. Y número 2, Él nos trajo la vida y la incorruptibilidad. 2 cositas. Si tú lo cotejas en Reina Valera, está ligeramente distinto, me parece que dice, y la, ¿cómo es que le pone? No sé, inmortalidad creo que le pone. Pero si tú te vas al griego, por eso yo te puse las palabras griegas al principio, no es para dar la lata, sino porque si tú te cotejas ahí en el Strong, en el Vine,
la palabra griega que ocupa ahí es incorruptibilidad. O sea, esta versión que mencioné, en este versículo lo traduce bien. Cristo trajo la vida y la incorruptibilidad. Y la incorruptibilidad está en la vida, porque solo la vida de Dios es incorruptible. De hecho, hay otra versión de este versículo, la NBI, si tú la buscas, dice, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. O sea, acá estamos destapando un tesoro, que el Evangelio se trata de que la vida incorruptible fue introducida en el mundo. ¿Para qué? Para que edifiquemos con esa vida la gente. No importa si es uno, no importa si son dos, pero que lo que tú impartas de Cristo en ellos permanezca hasta que el Señor venga. Ese es el objetivo, que esto permanezca, no que se vea bonito. Si el Señor nos lleva a India y logramos ganar 10 niños para el Señor, gloria a Dios. Pero si yo gano a 50 y a los 10 años me devuelvo y se pierde todo, mejor no voy. O sea, esto se trata de que aunque hagamos poquito, no se corrompa, permanezca en el tiempo. Que aunque sea ganemos a uno, ahora ojalá ganemos miles, pero que no se corrompa. Que no se corrompa. Amén. Estamos hablando de la edificación de la iglesia. Cristo introdujo la incorruptibilidad en el mundo. El Evangelio es la entrada de lo incorruptible en el mundo. En medio de una creación corruptible y sumida en corrupción a causa del pecado, Cristo introdujo lo incorruptible. Y esta incorruptibilidad está en su vida, la vida de Dios. Solo Dios es incorruptible porque su vida y su naturaleza son incorruptibles. Por ende, la única forma de edificar algo que no se corrompa, algo incorruptible, es que lo hagas con la vida de Dios y con la naturaleza de Dios. Y gloria a Dios que hace 2000 años Cristo trajo la vida incorruptible. Y esa vida incorruptible se impartió en ti. Y ahora tú puedes edificar con esa vida. No tienes que ir a buscarla al monte de Sinaí, no, ya la tienes. Ya la tienes. No tienes que ir a bautizarte de nuevo al río Jordán. No, ya tienes esta vida. Si quieres, anda de vacaciones. Está bueno. Pero tú ya aportas esta vida. El tema está en aprender a echar mano. Por eso Pablo dice, echa mano de la vida eterna. Echar mano de esta vida que ya aportamos y poder impartirla en la gente. Amén. Segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Ves? Hemos huido de la corrupción. ¿Ves cómo todo empieza a encajar? Hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, o sea, de los deseos de la carne. Concupiscencia es deseos de la carne. Y hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque esa naturaleza es incorruptible. Vivíamos entonces en la corrupción del mundo a causa de nuestra propia naturaleza caída, nuestra propia carne, pero ahora fuimos hechos participantes de la naturaleza divina que es incorruptible. O sea que cuando fuimos trasladados desde la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo, fuimos trasladados desde lo corruptible a lo incorruptible. Tú fuiste sacado de una vida corruptible que se podía corromper a una vida que no se puede corromper. Y si permanecemos en esa vida, lo que edifiquemos no se va a corromper, no se va a perder cuando nosotros ya no estemos aquí. Va a permanecer hasta que el Señor venga. Amén. Ese tiene que ser nuestro objetivo, edificar un reino incorruptible. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible. ¿Cuál es la simiente corruptible? Adán. Sino de incorruptible. ¿Cuál es la simiente incorruptible? La simiente de Dios. ¿Cómo? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, tú y yo renacimos de la simiente incorruptible, la semilla de Dios, su genética incorruptible. O sea que ahora somos participantes de la vida
y la naturaleza incorruptibles de Dios. Qué tremendo esto. Vamos a avanzar acá con algunas cosas para alcanzar a cubrir todo lo que queremos cubrir. Entonces, acabamos de decir que hemos recibido la simiente incorruptible, que es Cristo. ¿Y dónde está esta simiente o esta vida? En nuestro espíritu, ¿verdad? Pero en nuestra alma todavía opera la vieja vida del alma, ¿no es cierto? Hay algunos que dicen, no, pero si ya está muerta. Legalmente sí, pero en la práctica no conozco a nadie que no peque todos los días. Si alguien que nos esté viendo por internet no peca, mándenos saludos, mándenos un libro, cuéntenos cómo se hace, pero la gente normal que yo conozco, todos nosotros todavía tenemos en nuestra alma esa vida caída del alma operando, ¿sí o no? Tenemos dos simientes dentro de nosotros operando. El tema está, porque legalmente ya hemos muerto con Cristo, pero como decíamos en el capítulo 2 del libro, y este es el 2 pero de atrás hacia adelante, el tema es qué tanto de esa muerte hemos experimentado en la práctica. Ese es el asunto. ¿Qué tan, como dice el apóstol Lucas, qué tan muerto está el muerto? Legalmente estoy muerto, en la práctica me peleé con toda la iglesia, muerto no estoy, claramente. Entonces hay dos simientes dentro de nosotros, la simiente de Adán y la simiente de Cristo. La simiente de Adán está en mi viejo hombre, mi naturaleza carnal, en mi alma, es corruptible y está más corrupta que está podrida. Pero la simiente de Cristo, que es la vida que está en mi espíritu, la vida de Cristo es incorruptible. Por ende, a la hora de edificar la iglesia, la casa de Dios, recuerda que la iglesia para Dios no es un grupo de gente junta en un lugar solamente, es un edificio compuesto de piedras vivas que somos nosotros y todos los santos en todo el mundo, todos los que han nacido de nuevo. Somos piedras vivas en un edificio, estamos siendo edificados, pulidos, algunas piedras que no encajan porque no se han dejado pulir, que cortar, carne, circuncidar. Y van encajando las piedras. No, es que esta piedra no me gusta, ese hermano me cae mal, es muy flight, este hermano es muy cuico, y este hermano es del Colo, este hermano es de la U. Bueno, y tienen que ir encajando las piedras en este edificio. Entonces, acá, para edificar este edificio, tú puedes hacerlo con cualquiera de estas dos vidas, con la vida de Adán o con la vida de Cristo. Si tú edificas con la vida de Adán, se va a corromper. O sea, si tú edificas con tus capacidades naturales, tu carisma, tu don de oratoria, tu habilidad para hablar, ese cursito de liderazgo que hiciste, el cursito de coaching, todo eso se va a corromper. Incluso tu capacidad natural, intelectual para memorizar la Biblia, leerte unos buenos libros, resumirlo, meterle una inteligencia artificial, te arma una prédica. Si tú edificas con eso, se va a corromper. Si tú edificas con la vida de Dios, no se va a corromper. Y pastor, ¿cómo edifico con la vida de Dios? Bueno, es que esa es la pregunta correcta. Eso es lo que Dios nos tiene que revelar, que tenemos que clamar a gritos al cielo, que el Señor nos revele como generación. ¿Cómo hago a un lado esa simiente adámica que está en mi alma? ¿Cómo hago para que el alma no se entrometa en los asuntos del espíritu? Que cuando Dios me manda a hacer algo, mis motivaciones se cruzan con las motivaciones de Dios. Porque tú puedes hacer lo correcto por los motivos incorrectos. Tú puedes predicar por vanagloria, tú puedes predicar por querer, no sé, mostrarte. Hay gente que ahora predica para puro subir un videíto a las redes. Miren, me estoy predicando no sé, en la calle. Pero nunca ganan a nadie, es para mostrarse nomás. Y Pablo habla, algunos predican por celo, por contienda, por vanagloria, por esto, qué sé yo. Se puede hacer lo correcto por motivos incorrectos. Y se puede hacer lo incorrecto con motivos correctos o con una motivación correcta pero que terminó mal. Entonces, ¿cómo edificamos con la vida de Cristo sin que la vida del alma se entremeta? Y ahí la primera clave es entender la cruz. Tenemos que pasar por el cuchillo que circuncida, que es la cruz, que corta lo que es carne. Porque la circuncisión ya no es afuera en el cuerpo, ahora es en el alma. Hay que cortar lo que es carne. Carne que te sobra, hay que cortarla. Y ya no es solo para los hombres, las mujeres también.
hay que circuncidar el cuchillo de la cruz. Ahí está el tema. Se pone serio esto, se vuelve angosto el camino. Para los edificadores el camino va a ser cada vez más angosto. Entonces tenemos dos formas en que podemos edificar la casa de Dios. Según el viejo hombre, la vida caída, o según el poder de la vida incorruptible o indestructible. La vida de Dios es eterna, autosuficiente, autoexistente, todopoderosa, inmortal, inmutable, inmarcesible, o sea que no se puede marchitar, e incorruptible. En esa vida, es en esa vida que está creciendo en nuestro espíritu, el arbolito, y que hoy estamos edificando en los santos, la vida eterna e incorruptible de Dios. Creo que yo lo leí mal. Es esa vida la que está creciendo. Amén. Es en el poder de esta vida eterna e incorruptible que estamos edificando hoy. Quiero que leamos Hebreos capítulo 7, verso 15 al 16. Para los que van siguiéndolo con el libro, está allí. Hebreos 7, del 15 al 16. Dice, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, que es Cristo, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, eso es carne, sino según el poder de una vida indestructible, la vida Zoe, la vida eterna. Cristo fue constituido sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, dice acá, no conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Indestructible acá en griego es la palabra akatalutos, ahí está, akatalutos, que significa indisoluble, permanente, perpetua e indestructible. En este contexto, indestructible es sinónimo de incorruptible. De hecho, algunas versiones al español lo traducen de esa manera. Entonces, Cristo fue constituido sumo sacerdote según el poder de la vida indestructible e incorruptible. En esa vida incorruptible fue establecido el reino y está siendo propagado y tenemos que aprender a edificar. Hay dos formas de edificar, según los rudimentos del mundo y del viejo pacto, son dos vertientes de carne. Hoy, recuerda que el viejo pacto es como un medicamento vencido. No es que la ley era mala, la ley era buena, pero ese pacto ya caducó. Entonces, querer hoy servir a Dios por las obras de la ley, tu esfuerzo, es un remedio que era bueno, pero caducó, está vencido, te vas a enfermar. Entonces, todo lo que tiene que ver con mundo, pero también todo lo que tiene que ver con religión, es carne, está en el mismo grupo, es Adán. En el otro lado tenemos el árbol de la vida, el poder de la vida incorruptible. Es esa vida la que nosotros tenemos que edificar en la gente. ¿Cómo se hace? Bueno, que eso es lo que Dios nos tiene que revelar por el Espíritu. Vamos a trazar algunas cosas acá, por supuesto, no vamos a dejar esto así en un misterio flotando en el aire, no, vamos a trazar algunas líneas muy claras, objetivas y específicas. Pero esto es algo que el Espíritu nos tiene que revelar, que tiene que trabajar en nosotros los próximos años. ¿Cómo impartimos la vida de Cristo sin que se nos cuele la vida adámica? Porque tú puedes dar una palabra profética mezclada con la vida del alma. Dios te muestra algo de alguien, tú vas, se lo dices, pero lo mezclas con lo que tú piensas que eso significa y no te das ni cuenta que lo estás haciendo. Entonces es una profecía mezclada. Parte de vida y parte muerte, o de la vida adámica, que es muerte. Tú puedes predicar, podemos predicar con una vida mezclada. Dios te dio un rema, pero tú lo procesaste con la mente, le agregaste una frase de Aristóteles, le mezclaste una mezcolanza, Pablo Coelho, y armaste una... Y tú lo predicas, y partió con un rema. Ese es el tema, ¿cómo separo esas dos sustancias en mí, esas dos clases de vida? Eso se aprende en el Espíritu. Vamos a dar algunas cosas específicas, algunos versículos, pero eso es una pedagogía del Espíritu.
Por eso el nuevo pacto es el ministerio del Espíritu, no de la letra, no es meramente algo que puedas aprender con tu mente. El Espíritu Santo nos tiene que enseñar a ser ministros del Espíritu. Esta es la vida que estamos edificando orgánicamente en la humanidad redimida y que será cegada al fin de los tiempos en la venida del Señor. Vamos a hablar de eso en un par de semanas. Estamos edificando a Cristo en su iglesia, a aquel que es la vida. Estamos edificando la iglesia en el poder de la vida eterna, inmortal, inmutable e incorruptible. Entonces vamos a ir profundizando un poquito en esto, de edificar con la vida incorruptible, edificar una iglesia incorruptible. ¿Cómo edificamos una iglesia incorruptible? Edificando por medio de la vida incorruptible. No hay secretos acá. Esto es bien lógico, es bien obvio. El único elemento, la única sustancia, el único material que yo puedo usar para que no se corrompa es la vida incorruptible. El nombre lo dice, vida incorruptible. Para edificar una iglesia incorruptible. Todo lo que nace de la vida y permanece en la vida es incorruptible. Por eso Juan dice que aquel que es nacido de Dios vence al mundo. No dice el que cree en Dios, el que estudió sobre Dios, el que se leyó un libro, el que leyó la Biblia. Dice el que es nacido de Dios. Porque el que nació de Dios posee su vida y su vida es incorruptible. Por eso debemos insistir y perseverar en edificar según el poder de la vida incorruptible y no según el viejo pacto o según los patrones del mundo. Todo lo proveniente del mundo y del viejo Adán es corruptible. Y todo lo corruptible, tarde o temprano, se corromperá. Es por eso que tenemos que edificar con materiales incorruptibles. ¿Y cuál sería ese material? La vida eterna e incorruptible de Dios. Entonces, acá planteamos algo en el libro y que lo hablábamos hace un momento. La obra del ministerio no se trata de hacer algo bonito, de hacer algo vistoso, de entretenernos con algo, pasar el rato, de hacer algo para impresionar. Hoy día la forma de impresionar es por las redes sociales, mostrar o lo vistoso, cuántas pantallas tienes, quién tiene la pantalla más grande. Antes, es chistoso cómo cambian las tendencias, hubo el caso de dos evangelistas gringos, por ahí hace 70 años atrás, estaban de moda las carpas evangelísticas. Y la competencia era quién tenía la carpa más grande. Sí, da risa, pero pasó. Entonces uno se compró una carpa, no sé, para 1.000 personas. El otro supo, se compró una para 1.500. Cuando el otro supo, se compró una para 2.500. Y así fueron compitiendo carpa. ¿Quién tenía la carpa más grande? ¿Te garantiza algo congregar más gente? No es lo mismo gente que vino a tu campaña evangelística a el número de gente que se convirtió. No es lo mismo. Capaz a la de él vienen menos y se convierten todos. A la otra va un montón de gente y no se convierte nadie. Y no es lo mismo número de convertidos que número de gente en la cual Cristo se ha formado. O sea, los números no dicen nada, pero es la carpa más grande. Ahora es similar. ¿Quién tiene la pantalla más grande? ¿Quién tiene más músicos? ¿Quién tiene, no sé, la tarima más alta? ¿Quién tiene más humo? Sí. Somos muy de imágenes, muy de apariencia. Como que si tú miras las redes sociales, ya nadie puede hacer una casa de iglesia sin subir una foto, porque es como que no la hiciste. Y que mostrar que tú eres bacán, que eres un obrero. Todo es imagen. Dios mío. Esto no se trata de mostrar algo que por fuera se vea bien o algo que al presente sea sin corrupción. No hay nada de qué jactarse en tener algo, ya sea una casa de iglesia, un grupo de gente, una iglesia, una red de iglesia, que esté sin corrupción ahora. El objetivo es hacer algo que no se corrompa, no algo que no esté corrupto ahora. Mañana se te puede caer todo. Pero ¿cómo aseguro que esto no se corrompa? El material que vamos a usar. Los materiales. Los que venimos del mundo más carismático,
Nos ha tocado ver muchos ministros que han edificado sobre el don, pero no había un carácter formado de Cristo. Gente que edificó sobre un carisma humano, gente que edificó sobre conocimiento humano, intelectual, oratoria humana. Todo eso se corrompió. Tú ves incluso grandes moveres de Dios de hace, ¿qué?, 30 años. ¿Y en qué quedó? En un instituto vacío, en alguna universidad que ahora hasta la maneja gente que no es cristiana. ¿En qué quedó ese mover? Eso es lo que estamos discutiendo en este capítulo. ¿Cómo hacemos que no se corrompa? Nuestra lucha aquí no es corrupción versus incorrupción. Corrupción versus incorrupción. No es esa la lucha. Estás sosteniendo así que no se corrompa, que no se corrompa. Estás pastoreando jóvenes que ninguna chiquilla queda embarazada, vamos que se puede. No es eso. La lucha no es corrupción versus incorrupción. La lucha es corruptible versus incorruptible. O sea, esta no es una batalla contra el pecado. Esta es una batalla de naturalezas. Es con qué naturaleza voy a edificar. Si edifico con la naturaleza correcta, el pecado se va a mantener a raya de forma automática. Entonces nuestro enfoque no está en luchar contra la corrupción, no está en luchar para que la corrupción no entre en la edificación, sino en edificar con materiales incorruptibles, porque así el edificio jamás se corromperá. Y ese material es la vida de Dios, es la vida. Por eso hemos hablado todo el libro de la vida, la vida, la vida. Porque ahí está el secreto para edificar una iglesia incorruptible. Todo lo demás que no sea esta vida procede del viejo Adán, es corruptible y no debe ser usado en la edificación. O sea, es un asunto de naturaleza. La incorruptibilidad está en la vida. Por eso hemos hablado tanto de la vida. Por eso hicimos esta escuela, por eso escribí el libro, para que podamos arribar generacionalmente al entendimiento de que la única forma de que la edificación no se corrompa es aprender a perseverar en esta vida e impartir esta vida de forma pura a otros. La única forma. Y si se nos revela cómo permanecer en esta vida y cómo impartir esta vida, todo lo demás va a venir solo. Pero se nos tiene que revelar la vida, cómo opera la vida, que esta vida nos leude a nosotros primero y que así pueda a través de nosotros leudar a otros. La vida. Se nos tiene que revelar la centralidad de la vida en la edificación. La vida incorruptible es central para edificar la iglesia incorruptible. La iglesia es incorruptible porque nació de la vida de Dios. Posee la vida incorruptible de Dios en su interior. Y cada vez que una generación se ha desviado de la verdad, Dios ha traído una fresca y poderosa revelación de la persona del Cristo resucitado, para traer a los santos de vuelta a la vida eterna, a la vida incorruptible del Espíritu. Entonces la incorruptibilidad está en la vida. Si permanecemos en el Espíritu eterno, el Espíritu de vida que nos habita, no nos corromperemos. Por eso nuestro foco debe ser el próximo tiempo edificar según el poder de esta vida, la vida incorruptible, la vida indestructible. Es imperante que edifiquemos solo de esta manera. Y nuestras oraciones van a tener que ser en esa dirección. Señor, enséñanos. Enséñame cómo edifico con esta vida, cómo imparto esta vida. Enséñame a percibir cuándo estoy impartiendo de esta vida y cuándo estoy impartiendo pura alma, puro conocimiento mental, que se disfraza de revelación, pero es conocimiento. Se disfraza de espíritu, pero es emoción, es mente. Es que yo sentí como de decirte esto, pura voluntad humana, pura alma, lo sentí en mi voluntad, no en mi espíritu. Tenemos que ser depurados, circuncidados por el Señor. Vamos a ir terminando por hoy. Estamos al servicio de lo incorruptible. Nuestra asignación no es la incorrupción, sino la incorruptibilidad.
Y esa incorruptibilidad está únicamente en la vida divina que nos fue impartida en nuestro espíritu. Entonces no nos dediquemos a lo corruptible, dediquémonos a lo incorruptible. Enfoquémonos en impartir esta vida. Si tú tienes un discípulo, tienes dos, tienes tres, impárteles esta vida, la vida incorruptible. Que el Señor pueda cortar cada vez más, circuncidar, que Él separe. Cuando, esto lo habla mucho Watchman Nee, cuando alguien nace de nuevo, su espíritu y su alma vienen muy mezclados y necesita experimentar por medio de la cruz la separación de su alma y su espíritu. Dios va a quebrarte, ¿para qué? Para separar el alma del espíritu y que tú puedas diferenciar claramente qué es lo que es alma y qué es lo que es espíritu. Y una vez que los diferenciaste claramente, Dios los vuelve a unir, pero esta vez ya no manda el alma sobre el espíritu manda sobre el alma. Y Dios los vuelve a unir para que el alma sea un canal de expresión para lo que Dios está depositando en tu espíritu. Que mi emoción, que mi voluntad, que mi mente expresen lo que fluye de la vida incorruptible que está en mi espíritu. Que el alma sea recobrada para ser un canal de expresión y deje de ser mi vida. Que el alma sea meramente una vasija de expresión de la vida de Cristo.